Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos al tercer capítulo, de la historia de cómo participaron los judíos conversos en la conquista y colonización de América. ¿Y quién mejor para ello que el profesor Elías Barrocas, al cual hoy le vamos a preguntar específicamente sobre esa participación del judío converso en Cuba y en México? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias, Angulo. En realidad, Cuba, a pesar de haber sido descubierta por Colón en 1492, quedó como un país abandonado. Apenas se hicieron 2 bojeos que demostraron que Colón estaba errado y que Cuba no era tierra firme, sino que era un archipiélago, una isla. En varias ocasiones el rey Fernando le escribe al gobernador de la Española y al tesorero diciéndole que tenía mucho interés en que se explorara a Cuba porque había rumores de que podía haber oro y especiería. Diego Colón pensó enviar a su tío Bartolomé Colón a la exploración a la conquista de Cuba, pero Bartolomé Colón fue llamado a España, entonces se designó a Diego Velázquez. Diego Velázquez sale de su hacienda en Santo Domingo y desembarca en un lugar muy cerca en Cuba, cerca de la bahía de Guantánamo, el 11 de junio de 1510. Muchos historiadores dicen 1511, pero en realidad la conquista de Cuba comenzó en 1510. Para esa época, Diego Velázquez era uno de los veteranos de la colonización de América. Él vino en 1493 con Colón, participó en la pacificación de los indios en la Española y fundó 4 de las ciudades de estas Indias. Posteriormente se conquistó Jamaica y Puerto Rico, y entonces comienza la conquista de Cuba. En realidad, en la conquista de Cuba se demoró varios años, no porque hubo una gran resistencia de parte de los indios, sino porque Cuba era un país muy boscoso y era muy difícil avanzar de oriente a occidente. Y entre 1510 y 1514, 1515, es que se fundan las 7 primeras villas de Cuba. La primera fue Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, que fue la primera capital de Cuba, hasta que después pasó a ser Santiago de Cuba. Vamos a ir a algo más, porque sé que si lo dejo hablar usted aquí necesitamos 10 horas y todas son interesantes. ¿Cómo se financió la conquista de Cuba? En primer lugar, Diego Colón era considerado el hombre más rico de las Indias. Con todo y eso, hubo muchos comerciantes en la Española que pusieron capital, y muchos no tenían capital, pero pusieron su participación, participando con caballos y armas, etc. Aparece en un documento en los archivos de Sevilla, donde un tal Juan de Córdoba, antiguamente platero de Burgos, que fue sentenciado por la Inquisición, hace un préstamo a Diego Velázquez y a otros miembros después también de esta época de la colonización. Quiere decir que la financiación en gran parte fue hecha por judíos conversos. Este Juan de Córdoba es muy interesante porque él va a establecer, según los archivos de Sevilla, él va a establecer redes de comercio con las Indias y especialmente con Cuba, donde él manda a uno de sus hijos, Juan Juvier,
que, como representante de sus negocios y que se estableció en Santiago de Cuba. Quiere decir que hubo una gran afluencia de comercio, aparece así en las actas notariales de Sevilla, de conversos sevillanos comerciando con la isla de Cuba. En esta época viene con Diego Colón, el padre muy conocido, el fraile Bartolomé de las Casas, conocido en toda la América. ¿Con Diego Velázquez? Con Diego Velázquez, perdón. El padre de las Casas, que se considera el gran defensor de los indios americanos, es un descendiente de conversos. Su abuelo fue quemado por su abuelo de apellido Calderón fue quemado por la Inquisición de Sevilla. Y lamentablemente él fue muy bueno con los indios, pero no fue muy bueno con sus ex correligionarios, porque va a ser el primero que va a pedir al cardenal Cisneros la implantación de los tribunales del Santo Oficio en América. La presencia de conversos en las Indias fue tan escandalosa que sucesivamente los frailes y los miembros de la iglesia escriben a España denunciando que están llegando constantemente personas que han huido de la Inquisición, personas que han sido penalizadas por la Inquisición, y es Bartolomé de las Casas el primero que pide el establecimiento de la Inquisición en este territorio. En realidad, la Inquisición no se establece como un tribunal porque no había dinero para mantener un tribunal, pero sí se empiezan a enviar obispos con poder inquisitorial. ¿Y todos estos obispos que se enviaron también el primer obispo, conversos también? No. El primer obispo que tiene poder inquisitorial es el obispo de Panamá, del Darién, que es Juan de Quevedo, que obtiene ese título en 1513. Después, en 1516, es nombrado Alonso Manso como Inquisidor General de las Indias, con sede en Puerto Rico. O sea que ya más o menos se establece una especie de tribunal cuya sede está en Puerto Rico. Profesor, yo quisiera que eso fue un tema que sí iba a ser maravilloso, la Inquisición en América. Pero no eso quisiera lo vamos a irnos hacer del en otro programa. Yo creo que uno de los personajes más importantes que viene con Diego Colón es Hernán Cortés. Hernán Cortés, aunque muchos historiadores no lo catalogan así, era un converso. Hernán Cortés Pizarro, Cortés y Pizarro son nombres judíos, son apellidos judíos, y encontré que su abuelo era de apellido Jalfón. Ese es un apellido netamente sefaradí que existe hasta hoy en día. La historia del futuro conquistador de la Nueva España, que hoy es México, es muy interesante en Cuba. Este era un personaje muy donjuanesco. Se casó con una conversa en Cuba. Hernán Cortés. Hernán Cortés lo obliga Diego Velázquez a casarse con una conversa que había llegado en la corte de Diego Colón a la Española, y era una familia pobre, y esta se llamaba Catalina Suárez. ¿La India? No, esta era una conversa. Cortés tiene una hija que se llama Catalina, cuyo bautismo el padrino fue Diego Velázquez, que es la primera mestiza de que se tiene noticia en Cuba. O sea, la primera mestiza que nace en Cuba, producto de europeo con indio, es una hija de Hernán Cortés. Profesor, acláreme, maestro. Hernán Cortés definitivamente tiene relaciones con una india. Lo obligan a casar. Y con ella tiene a una hija, que es Catalina. Él se casa con Catalina Suárez. A la hija de Colón con la India le ponen también Catalina Pizarro, no le ponen Cortés, le ponen Pizarro porque era el nombre de la hija de Hernán Cortés con la India. Porque usted tiene tantos nombres. Él tiene dos mujeres ahí, y después va a tener más mujeres en México. Exacto. Que es la famosa Malinche.
Uno de los personajes también muy importante y que muy poca gente conoce es el primer quemado que conocemos de América. Ya sabemos que por la carta que escribe Bartolomé de las Casas al cardenal Cisneros, se habían quemado a 2 personas en las Indias y habían 14 personas en proceso de inquisición. El primero aparece en un documento secundario, se llamó Juan Muñoz. No sabemos por qué razón lo juzgaron. Se sabe que ya tenía puesto un San Benito en una carta, parece que andaba en hábito de espiano y eso me indica de que había sido juzgado y le habían puesto el San Benito, pero finalmente fue quemado en la isla de Cuba. ¿Antes de Atuey? No, Atuey fue durante la conquista. Atuey lo quema la famosa leyenda de que se convirtiera para que fuera al paraíso y le preguntó si ahí iban a ir los españoles. Es un fraile que va con Diego Velázquez, que se llamaba Juan Tesín. Es uno de los frailes que va en el viaje de Diego Velázquez. Bueno, sigamos otra vez nuevamente. Diego Velázquez se dedica a hacer repartimientos, él es nombrado adelantado y comienza a hacer repartimientos. Algunos de los conversos que estaban ya en Cuba reciben indios y otros no reciben indios porque supuestamente los indios se le entregaban a los españoles para que los evangelizaran. Y entonces un converso no era la persona más indicada para evangelizar indios. Seguro. Esto trajo muchos problemas, incluso es la razón por la que muchos después se deciden a abandonar Cuba, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, el famoso cronista de la conquista de México, la breve historia de la conquista de México. Bernal del Castillo viene tuvo un altercado con Pedro Arias Ávila en Panamá y él viene a Cuba, pero no le dan indios. El que lee esta historia dice que Bernal Díaz del Castillo es el hombre más católico que se ha encontrado en el mundo. Sin embargo, encontramos en los archivos de la Inquisición que su hijo fue enjuiciado en Guatemala por judaizante. Oiga eso. En Cuba hay un elemento muy importante. Cuba tenía bastante oro, incluso Hernán Cortés tenía una finca cerca de Baracoa y encontró, junto con un asociado que también era converso, un poco de oro y hicieron una pequeña fortuna en Cuba. Esto antes de ser nombrado alcalde de Santiago de Cuba, él era escribano y había estudiado en la Universidad de Salamanca. Uno de los elementos más importantes es que ya la Inquisición comienza a actuar en América y esto produce una gran movilidad. Prácticamente todos los conversos de la Española, de Jamaica y de Puerto Rico empiezan a emigrar a Cuba, especialmente a partir de los 1517-18 vemos una gran inmigración a Cuba. No sabemos si era precisamente por la Inquisición o porque Cuba era un nuevo territorio conquistado y donde había posibilidades de Esa base económica de la isla, ¿en qué consiste? La base económica de Cuba en esta época es exactamente el oro. Diego Velázquez era un veterano de la colonización y él no comete el mismo error que se cometió en la española. Él permite que los indígenas, los nativos, continúen en la agricultura y esta va a ser la base de la conquista, porque en Cuba se descubre un nuevo elemento que va a permitir la conquista, que es el casabe. En Cuba se produce casabe, esto es una harina de un tubérculo que se llama yuca o casabe, que se seca y después se reconstituye y se hace una especie de pan. Los españoles le llamaban pan de la tierra. Esto no se corrompe y grandes cantidades, hasta 1540 era prohibido que se trajera harina de trigo de España a América, porque no había ni en España. Entonces, con este casabe se produce la conquista de México y de los demás territorios. El alimento básico. El alimento básico es el casabe. Aparte de que el mismo Hernán Cortés introducen ganado en Cuba.
La ganadería en Cuba, el ganado se llevó a Cuba y se dejó libre, y que pastara. No había, se adaptó muy bien porque no habían animales depredadores que mataran No había a las leones, reses, ni tigres, nada de eso. nada más, Llegó era el un mo- paraíso. Durante el siglo, este siglo, las personas salían al campo a cazar reses, nada más que por el cuero. La carne se dejaba que se la comieran las aves de rapiña. Oye, Hoy en día no hay leche ni carne en Cuba, pero en aquella época se cazaba y la carne se dejaba en los campos que se la comieran no porque aprendieron a comerla. era- sí, se salaban las carnes y eso fue también un producto que se exportó El desde tasajo, yo Cuba. estoy seguro que el tasajo Se exportó a toda la América porque era un producto preservado con el cual se podía sostener las colonizaciones en un territorio hostil. De esta época también tenemos un personaje muy importante que es Hernando de Castro. Hernando de Castro es el primer factor de la Casa de Contratación de Sevilla en Santiago de Cuba, y fue el encargado de la fundición de oro, donde se sacaba el quinto que pertenecía al rey. Hernando de Castro va a ser el primer individuo en Cuba que le escribe al rey Fernando pidiéndole un préstamo y poniendo él sus esclavos y sus tierras para el cultivo de caña en Cuba. Aparte de que le explica que hay grandes cantidades de palo fustete. Palo fustete es una especie de mangle que crece en Cuba, del cual se podía extraer la tintura amarilla para teñir los textiles. ¿Este de Castro era converso? Este de Castro era converso, incluso fue juzgado por la Inquisición en Cuba, porque lo acusaron de vestirse de limpio y de no trabajar en sábado. Oiga eso. Y este también es muy interesante porque es el ancestro de Carmen Zayas Bazán, que va a ser la esposa de José Martí. Vaya, si vamos a buscar otra cabeza de Bazán, es conversa también. Entonces tienes que tener en cuenta que cuando Hernán Cortés parte a la conquista de México, con él salen 150 conversos. Después Diego Velázquez le envía en su persecución a que lo detuvieran a Pánfilo de Narváez, y allí se van 330 conversos más. Quiere decir con Pánfilo de Narváez para perseguir a Cortés. que se pasaron del lado de Cortés. Y ahí van a estar dos personajes muy importantes en la historia de México. Uno es Hernando Alonso y el otro Gonzalo de Morales, que fueron los dos primeros quemados en 1528 en Ciudad México. Y fueron juzgados por delitos que ellos habían cometido mientras ellos vivían en Cuba. Quiere decir que hay cierta sospecha de que ya habían grupos organizados de conversos en la isla. No hay documentación sobre eso, pero Cuba fue un trampolín de paso. Muchos de los que se quedaron en Cuba, como por ejemplo Beatriz de Bobadilla, que fue la esposa de Hernando de Soto, el explorador de la Florida, era conversa. ¿Y Hernando de Soto era converso? No, Hernando de Soto no era converso, pero ella se subía en una torre en La Habana y entonces a esperar a que su esposo llegara. Y esa historia, ya, cuando él no llegó, hay una versión que dice que volvió a España, otra versión que dice que se volvió loca. Y la famosa Giraldilla, la estatua de la Giraldilla que está sobre la torre del Castillo de la Fuerza, esa estatua representa a Beatriz de Bobadilla y es el símbolo de la ciudad de La Habana. O sea, que la presencia de los conversos en Cuba, muchas personas no la conocen, pero está desde un principio de la conquista de la isla. Hay muchísimos de los que parten de Cuba a la conquista de México que van a ser los líderes de la conquista de los territorios como Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala. Los líderes de esas conquistadores eran conversos. Nos faltan unos 9 minutos. Vamos a hablar ya de la conquista de México.
La conquista de México, tú tienes que, se intenta por parte de Diego Velázquez, se pagaron 2 expediciones primero de su peculio personal, una que fue a Yucatán y fue atacada por los indios y regresó a Cuba, y otra que llegó hasta las costas de lo que hoy es, ¿cómo se llama esta ciudad? Bueno, en este momento se me pasó. Se sabía que en México había población hostil, pero que había mucha riqueza. Ya cuando ellos ven casas de piedra, hay un interés. Diego Velázquez pone casi todo su capital y otros más ponen capitales para la conquista de México. En el medio del recorrido de Hernán Cortés recogiendo personas en distintas villas de Cuba, Diego Velázquez da la orden de que lo detengan, porque alguien le dijo que él se iba a alzar con corona, o sea que él podía independizarse, como él mismo hizo, que le dio la mala al gobernador Diego Velázquez. Él más nunca tuvo que ver con Diego Colón. Él nunca quiso tener más relación con Diego Colón y escribía directamente a la corona, y él era el dueño de Cuba. El dueño de Cuba, el adelantado. Entre su círculo de amistades más íntimos, él era famoso por las tertulias nocturnas que daba en su casa en Santiago de Cuba. Había muchísimos conversos. Él nunca fue hostil hacia los conversos. Sigamos con Hernán Cortés en México. Hernán Cortés se lleva prácticamente 500 conversos que estaban en Cuba, y una de las acusaciones que se le hace a Cortés fue que él defendió a sus primos los Núñez y los de Paz, que eran conversos también, y que él había protegido a los conversos y no había publicado órdenes del rey Fernando de que se expulsara de la Nueva España a los conversos. La historia de los conversos en México es muy interesante. Cuba prácticamente y todas las islas quedaron despobladas, llegaban barcos de España a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba estaba prácticamente vacía y se iban inmediatamente a México, porque allí había mucho oro. A buscar fortuna. Es un extenso territorio, y en México vamos a encontrar las 2 primeras comunidades criptojudías que se conocen en América. Hubo una organización para practicar el judaísmo en la Nueva España. Y una de las cosas más interesantes es que uno de los hijos de Colón, que ambos se llamaban, uno de los hijos de Cortés, que ambos se llamaron Martín Cortés, uno de ellos va a establecer una conspiración con los encomenderos mexicanos que procuraba, o se pretendía procurar, una separación de la metrópoli. O sea que el primer intento de separación. De independencia. No de independencia, la idea era poner al hijo de Cortés como rey en la Nueva España. Es de un descendiente de conversos mezclado, mestizo, un criollo en América. La inserción de estos conversos en la historia de nuestro continente y en la historia de Cuba es muy importante, porque prácticamente ningún historiador habla de esto. Uno de los temas más interesantes es que entre las 7 villas cubanas, probablemente también algunos historiadores la incluyen, está el pueblo de Remedios. En Remedios, el doctor Ortiz hizo un libro que se llama Una pelea cubana contra los demonios. Remedios era un pueblo prácticamente poblado totalmente de conversos, y tienen un grave problema porque el cura del pueblo quiere trasladar al pueblo a Santa Clara, pero los conversos se le resistieron, y por eso es que todavía existe el pueblo de Remedios. De Remedios va a salir un fraile llamado José Díaz Pimienta, que se fue a Curazao después en el siglo XVII y se convirtió al judaísmo. Él era descendiente de judíos y fue quemado en Sevilla. En un próximo programa, si lo podemos hacer, sobre la Inquisición, Cuba
produce también muchos penados en la Inquisición, que primero fueron enviados al Tribunal de México y después en 1610, cuando se crea el Tribunal de Cartagena de India, fueron enviados a Cartagena de India. O sea que muchos residentes y muchos criollos cubanos fueron procesados por la Inquisición. ¿Estos conversos en México fundan muchas ciudades o Ciudad de México nada más? Tenemos que en el viaje de Cortés a México, él se lleva 6 mujeres. De las 6 mujeres, 3 eran conversas, y una de ellas, María de Estrada, es una de las combatientes en la toma de Tenochtitlán, y ella va a ser también una de las fundadoras de la ciudad de la Veracruz, que anteriormente no me acordaba del nombre, que es hoy Veracruz. ¿Y la famosa India con Cortés? La famosa India con Cortés fue un juego muy inteligente de su parte. Hay muchos que odian a Cortés, pero creo que fue ante todo un hombre muy sagaz y utilizó a los propios indios para combatir a Montezuma. Y con eso, con muy pocos hombres, pudo conquistar un enorme territorio con una enorme población. Es inteligente. Hay inteligentes para bien y hay inteligentes que lo usan para su propio beneficio. Recuerda que este es un grupo de gente que cada vez se mueve más y va buscando territorios más inhóspitos, más difíciles de llegar. Están huyendo, temen a la Inquisición, temen a ser descubiertos, y muchísimos, hay documentos de muchísimos conversos que fueron descubiertos en el Caribe y fueron deportados con barcos muy seguros a Sevilla, donde fueron juzgados. Uno fue el escribano de minas de Cuba, de apellido Medina, que fue tomado preso. Él era el que cuñaba el oro y fue mandado a detenerlo, mandaron a Sevilla y en Sevilla fue quemado. Señores, ¿qué más? Si seguimos aquí necesitamos 10 programas con el profesor Elías Barroca. Yo creo que hemos llegado ya al final, pero aquellas personas que no estén de acuerdo con esta historia que nos ha hecho nosotros, donde hay tanta influencia de conversos en nuestra América, especialmente en Cuba y en México, por favor háganoslo llegar y con mucho gusto lo invitamos para dar su opinión con relación a lo que él ha dicho. Sin más, dando las más expresivas gracias una vez más al profesor Elías Barroca, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo. Bravo. Hola, les habla Luis G. Díaz, productor ejecutivo de la programación en español de su canal 17. Por más de 30 años estamos llevándole a ustedes semana tras semana programas de una calidad que no la encuentran en otros canales. Es por eso que en estos momentos críticos económicos que estamos pasando necesitamos su cooperación y su ayuda. Si no recibimos su ayuda no vamos a poder continuar con este bloque en español. Por eso que yo les imploro que envíen lo que ustedes puedan, la cantidad que ustedes puedan, a la dirección de P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. O también pueden entrar en nuestro sitio web www.lrn.org.